en esta edición de estos conversatorios diversos en donde vamos a estar, por supuesto, les ampliando un poquito de todo lo que se vive en la comunidad LGBTIQ+, y más. Les damos, por supuesto, la bienvenida a todos los cibernautas, en este caso, dándole un poquito el giro a esta nueva normalidad en la que todos estamos sumergidos, pero por supuesto contentísimos de poder llevarle o llegar el mensaje hasta su casa relajados. En estos momentos imagino que todos ya deben haber cenado, y si no, buen provecho, vamos a disfrutar este live, quédense con nosotros, vamos a tener una hora súper cargadísimo de información y educación, que eso es lo que se quiere. Y con ustedes tenemos panelistas muy invitados. De una vez voy a invitarlos a que, por supuesto, le demos la cordial bienvenida. Así que voy a hacer mis saludos virtuales, mis aplausos a mis panelistas que están esta noche con nosotros. Les cuento que se encuentra con nosotros la licenciada Yasquel Pedrosa. Ella es abogada litigante, egresada de la Universidad Católica Santa María la Antigua, cuyas áreas de ejercicio profesional se concentran en el derecho penal, derecho de familia y migratorio laboral. Ocupó el cargo de directora de trabajo para el programa de ampliación del Canal de Panamá mediante el tercer juego de esclusas. Cuenta con una licenciatura en Administración de Empresas y Gerencia de Ventas. En la actualidad, ejerce la práctica privada como socia en la firma forense McDonald's y Asociados, además de ser consultora legal, miembro del Colegio Nacional de Abogados y del Movimiento de Abogados Gremialista. Por favor, fuerte los aplausos mediante virtual, pues. Gracias por estar con nosotros. Nuestro siguiente licenciado, él es Ariel Banque Estrada, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad del Istmo, con diplomado en Derechos Humanos por la UDELAS. Ha sido asistente legal ad honorem en el Obispado de Colón, coordinador de planes y programas en la Procuraduría de la Administración, abogado en la Dirección de Contrataciones Públicas y en la Administración de la Zona Libre de Colón. Actualmente participa de la Organización Masculinidad por Equidad, independiente por derechos humanos, y es miembro de la Junta Directiva del Colegio Nacional de Abogados de Panamá. Por favor, démosles nuevamente un aplauso a Ariel. Y sin más preámbulos, también presentamos por acá a la doctora Nelva Araúz. Ella es doctora en Derechos por la Universidad Nacional Autónoma de México, ha sido docente universitaria, abogada, asesora y consultora en género, responsabilidad social corporativa y derechos humanos para organismos internacionales, entidades del sector público, empresas privadas y ONG. Actualmente investigadora en el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales con líneas de investigación en género y población. Fuertes los aplausos virtuales entonces para la doctora Nelva. Bienvenidos sean todos. Vamos a explicarle un poquito la metodología de este conversatorio para que todos estemos concentrados y enfocados en cómo vamos a llevar el panel del día de hoy, en este caso panel virtual. Cada panelista tendrá 5 minutos para desarrollar sus preguntas. Las preguntas las haré, en este caso, yo. Ellos en la primera ronda tendrán 5 minutos cada uno, haciendo un total de 15 minutos la primera fase. Después de esto, pasamos a una segunda ronda en donde también habrá una metodología de tiempo, ¿ok? Entonces, yo creo que es momento, ya la gente está conectada, vamos a dar la bienvenida a todos. Sin más preámbulos, vamos entonces a iniciar de inmediato, porque yo sé que la gente que está aquí quiere educación, quiere un poquito conocer lo que está pasando en el mundo y en cómo va encaminado el tema que tenemos para el día de hoy. Y sí, el tema que tenemos para el día de hoy es el matrimonio igualitario como derecho, ¿ok? El matrimonio igualitario como derecho. El objetivo principal de hoy es definir y aclarar el concepto matrimonio desde una perspectiva de derecho, comprendiendo cómo se diferencia entre la figura jurídica y a la figura religiosa. Así que, para entrar de inmediato en materia, ¿me podrías hacer un recuento histórico del proceso de transformación que ha tenido la figura de matrimonio? Ariel Banque, bienvenido. ¿Se escucha? Sí, adelante. Sí. Buenas noches a todos los que nos están observando y gracias a la organización por la invitación, por la confianza. Bueno, sobre el matrimonio y su evolución histórica,
lo primero que podemos decir es que se nos ha enseñado de que la terminología etimológica de matrimonio está compuesta por una raíz latina, que es mater, y se nos ha enseñado que esta raíz latina mater significa madre, y que la principal finalidad del matrimonio era tener hijos. Sin embargo, creo que la mayoría de los que estamos aquí coincidimos en que el matrimonio tiene muchos otros fines más allá que la procreación. Brevemente, cabe señalar que el matrimonio en la antigua Mesopotamia era una institución eh, entre hombre y mujer, y era un contrato que se efectuaba entre el novio y el padre de esta. Y cuando hablamos de Mesopotamia nos estamos refiriendo a unos 3000 años antes de Cristo. Este tipo este método o esta figura de matrimonio como la de Mesopotamia también se ejecutó en Roma. Sin embargo, sin la necesidad de que el Estado entrase a aprobar o a regular los mismos. Sin embargo, vemos que el Estado entra a regular o a aprobar todo lo concerniente a la figura del matrimonio en Roma durante la época que conocemos como la República, en donde aparece el matrimonio religioso. Bueno, con la caída del Imperio Romano y el auge de la Iglesia Católica, es entonces donde el matrimonio pasa a ser un sacramento o una unión ante Dios, lo cual lo hacía indisoluble, o sea que no se podía anular. Y al respecto, haciendo un paréntesis, cabe recordar al rey Enrique, el rey Enrique VIII de Inglaterra, el cual se quiso divorciar de su esposa Catalina de Aragón, argumentando de que ésta no podía concebir hijos varones. Él tuvo con ella una hija, y los demás intentos de embarazo, no, los niños fallecieron. Entonces, a raíz de ese supuesto motivo de infertilidad de Catalina de Aragón, el rey Enrique hace intentos infructuosos para divorciarse. Sin embargo, no contó con el beneplácito del Papa. Y por este motivo, como última solución, crea su propia religión para poder divorciarse, y esa religión es la que conocemos como la Iglesia Anglicana. Entonces, ahí podemos ver en la vida del rey Enrique VIII de qué manera la Iglesia había tomado total control sobre el matrimonio. Sin embargo, y para no extendernos mucho, la historia tomó otro rumbo en 1856 con los movimientos feministas. El movimiento feminista inglés, en donde las mujeres exigían la protección del fruto de su trabajo, y también exigían no entrar como esclavas dentro de lo que era el matrimonio, y que las ganancias del matrimonio fueran compartidas. Lo que pasa es que antes, cuando las mujeres entraban al matrimonio, prácticamente entraban con esa finalidad de procrear, tenían más deberes y más sanciones que derechos. De hecho, en la antigua Mesopotamia, a las mujeres se les sancionaba lanzándolas amarradas al río por infidelidad, cuando en el caso del hombre no se catalogaba como infidelidad el hecho de que ellos tuviesen relaciones extramaritales. Entonces, en adelante, con la pérdida del poder de las religiones en las vidas privadas, es que el matrimonio pierde ese carácter sagrado, y es ahí en donde vemos que se aumentan los divorcios. Ya estamos hablando del siglo XIX y en adelante, se aumentan los divorcios, o más bien se hacen habituales, y se van desapareciendo los matrimonios por conveniencia, que en un principio era lo que se hacía. Entonces,
podemos ver que en principio el matrimonio era un contrato en donde el Estado no tenía parte. Generalmente era un contrato, yo pudiese decir, se mercantilizaba a la mujer, en donde el padre ofrecía a su hija al novio y muchas veces por temas de lograr poder o lograr un poder económico. Posteriormente, el matrimonio pasa a ser una institución regulada por el Estado, pero con la caída del Imperio Romano pasa a ser un sacramento. Después de eso, con el pasar del tiempo y con las luchas reivindicativas de los movimientos feministas, el matrimonio pierde esa calidad de sacramento y las mujeres dejan de ser un simple objeto dentro del mismo y pasan a ser en realidad, o pasan en realidad a tener una igualdad de condiciones dentro del mismo. Y es ahí en donde vemos que el matrimonio, en realidad, pudiésemos concluir que el matrimonio no es, bueno, se habla mucho entre los argumentos para invalidar el matrimonio entre personas del mismo sexo, se habla mucho del matrimonio tradicional. Entonces, si vemos la historia, vemos los cambios que han tenido el matrimonio, pudiésemos decir que lo que se considera tradicional, que era el matrimonio religioso, ni siquiera fue lo primero que se concibió como matrimonio, tomando en consideración que unos 3000 años atrás, en el Código de Hammurabi, ya se hablaba de este contrato que no tenía nada que ver con lo religioso, ni siquiera con el Estado. Entonces, creo que básicamente esos son algunos elementos que nos dan a entender de cómo el matrimonio ha sufrido una serie de transformaciones, lo cual no imposibilita que ahora esta figura jurídica o esta institución jurídica pueda también ser aplicable para personas del mismo sexo. No sé si hasta ahí estoy bien o si necesitas de alguna otra anotación. Bueno, yo creo que bien lo dejaste bastante claro. Recordemos a todos los panelistas y a los cibernautas que tenemos solamente 5 minutos por participante. En este caso, manejaste muy bien el tema. Vamos entonces a seguir con la siguiente pregunta. ¿Y podrías ayudarnos a comprender las diferencias entre el matrimonio civil y el matrimonio religioso? ¿Y qué implicaciones legales tiene? Esta pregunta la hago directamente a la licenciada Yesqueye Pedrosa. Bienvenida, licenciada. ¿Me escuchan bien? Es correcto. Bienvenida, licenciada. Hola, buenas noches a todos. Nuevamente, gracias por la invitación a las organizaciones que han sido encargadas de organizar esta jornada digital de capacitación. Para entrar en materia, creo que debemos iniciar por comprender que matrimonio civil y matrimonio religioso no son sinónimos. No es lo mismo, ni significa lo mismo, ni tiene el mismo alcance legal, y paso a explicar por qué muy brevemente. El matrimonio religioso es un sacramento. Eso atiende a la voluntad de las partes que deseen formalizar su unión de acuerdo a las convicciones religiosas que tengan alguna de ellas. Por ejemplo, si yo decido casarme bajo la Iglesia Católica, esa fue mi decisión. Puedo hacerlo ante una iglesia de repente protestante, puedo hacerlo ante otro tipo de congregación religiosa. Y como tal, tiene sus implicaciones, que no son necesariamente el mismo alcance ni eminentemente legales como las que consagra el matrimonio civil. El matrimonio civil es un contrato social que le da tanto derechos como obligaciones a las partes. El matrimonio civil es un acto mediante el cual las personas deciden unirse y formalizar dicha unión ante una autoridad. Cabe la pena destacar primero que quien preside una unión civil es una autoridad con capacidad legal para poder hacerlo, a diferencia del matrimonio religioso, que es presidida la ceremonia por el obispo o por la persona que se encargue de liderizar esa organización religiosa, ¿sí? Entonces, el matrimonio civil tiene todo tipo de alcance y le da también derechos a las personas que así lo contraigan, de tipo patrimonial, en materia de salud, de tipo migratorio,
Es decir, le da una cobertura. Entonces, si nosotros queremos establecer una diferencia entre el matrimonio civil y el matrimonio religioso, debemos partir por entender que uno es un concepto ideológico de tipo religioso y otro tiene un concepto y un alcance eminentemente legal. Y como tal debe ser entendido por todas las personas. Lamentablemente, en la actualidad hay una confusión con los criterios. Y desde que hoy dice matrimonio, todo el mundo piensa en la iglesia. Eso es un completo error. El matrimonio tiene un alcance civil, ¿sí? Tiene efectos civiles en las personas que así lo contraen. Y yo puedo decidir si quiero o no formalizar mi unión mediante la vía religiosa. No significa que porque yo me tenga que casar civilmente, también lo tengo que hacer religiosamente. De hecho, el porcentaje de personas que optan por formalizar su unión de manera religiosa es relativamente bajo con relación a la importancia y el alcance que tiene el matrimonio civil. Otra cosa importante, el matrimonio civil además tiene una particularidad, y es que automáticamente modifica el estatus civil de las personas que lo contraen. Eso es automático. Y ahí es donde vienen todas las prerrogativas y todos los derechos derivados de ese acto. Entonces entendamos muy bien y que quede muy claro. El matrimonio civil y el matrimonio religioso no es lo mismo. No tienen el mismo alcance. La formalidad del matrimonio civil es un derecho personalísimo de quien decida hacerlo. Y finalmente, y ya para no extenderme mucho, espero que haya quedado bastante clara la explicación, el matrimonio civil como tal es un derecho y atiende estrictamente a la voluntad de las partes. Quien desea hacerlo puede hacerlo y quien no puede permanecer en unión libre. Pero aquel que decide formalizar su relación o darle una cobertura legal a su derecho de estar unida a otra persona, puede perfectamente bien hacerlo a través de alguna de las dos figuras y no significa lo mismo. ¿Quedó claro? Quedó muy claro, licenciada Yesqueya, muchísimas gracias. Me quedo con una palabra, o mejor dicho, con una frase que dijo: quien desea hacerlo puede hacerlo, si no, pueden estar totalmente libres. Eso es totalmente personal. Pero bueno, voy a hacer un paréntesis aquí recordándoles a todos ustedes que al final tendremos 20 minutos para responder las preguntas del público que nos están llegando a través de nuestras redes sociales. Y igualmente quiero agradecerle por esta vía a nuestras vías alternativas por las que estamos transmitiendo. Esto llega gracias al World Pride Panamá, también a CIMUF Panamá y PDH también, que están haciendo un trabajo magnífico en llevarle estos conversatorios hasta su casa de manera virtual para que nos eduquemos un poquito y podamos entender un poquito de lo que más o menos sumerge, en este caso, el matrimonio igualitario como un derecho. Pero bueno, seguimos con el tema del día y muchos opinan que para las personas del mismo sexo debe hablarse de uniones y no de matrimonio. ¿Qué diferencias legales hay entre la figura de unión y la de matrimonio? Esta pregunta va directamente para la doctora Nelva Arauz. Bienvenida, doctora. Gracias, Edgardo. Buenas noches a todas y a todos. Gracias también al World Pride Panama y a las organizaciones CIMUF e IPDH por la invitación y por organizar este panel educativo ya por tercer año consecutivo, que es necesario y que aporta mucho en estos diálogos. Todos y todas aprendemos. Atendiendo a tu pregunta, Edgardo, comentarte que, bueno, es una pregunta importante y es necesario para complementar lo que bien han explicado los colegas Ariel y Yesquele. Es importante señalar que cuando dos personas adultas en pleno uso de sus facultades deciden mediante un acto voluntario unirse, lo hacen entre otras cosas para formar una familia, ¿no? Y en esa familia desean y buscan una protección del Estado. Porque cuando se conforma esta familia, hay varias motivaciones de formar una familia. Pues puede ser por brindarse afecto mutuo, apoyo económico, brindarse cuidado y tener un proyecto de vida en conjunto y además ejercer roles de paternidad o de maternidad. Puede ser uno o todos estos intereses por los cuales las personas deciden voluntariamente unirse. Entonces, cada estado determina la forma a través de la cual le va a brindar protección a las familias, ¿no? Algunos países tienen establecido únicamente la forma del matrimonio civil
que bien explicó Yesquel hace un rato su concepto legal, y otras, por ejemplo, tienen, además del matrimonio, tienen las uniones civiles o simplemente les llaman uniones civiles, ¿no? Esto por mencionar algunos, pueden ser otras formas a través de las cuales se pueda proteger a las familias. La diferencia de cada figura jurídica, de si es unión civil o un matrimonio civil, va a depender de lo que cada país tenga dispuesto en sus instituciones respecto a la protección que tengan. Así, por ejemplo, voy a mencionar dos casos para tener una referencia. En el caso de Argentina, en el año 2002 se aprobó la ley de unión civil que garantizaba algunos derechos a las personas homosexuales, pero dejaba por fuera otros derechos tales como la adopción o la herencia, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, posteriormente, en el 2010, Argentina aprueba el matrimonio civil igualitario y se establecieron los mismos derechos y protecciones para las personas del mismo sexo sin ningún tipo de distinción respecto de las personas heterosexuales. En el caso de Uruguay, por ejemplo, en el año 2008, se aprobó la ley de unión concubinaria, que así se le denominaba, y esa legislación reconocía las uniones entre personas del mismo sexo y personas heterosexuales indistintamente, y le otorgaba algunos derechos como la asistencia material y personal recíproca. Además, establecía como una obligación de las parejas de estas uniones concubinarias contribuir, por ejemplo, a los gastos del hogar dependiendo de su situación económica. Pero la diferencia es que en el caso de Uruguay, digamos que este reconocimiento sería a través de lo que en Panamá conocemos como matrimonio de hecho, porque se daba el reconocimiento después de que habían pasado 5 años de que la pareja estuviera viviendo unida y no establecía, por ejemplo, derechos para tener algún procedimiento de reproducción asistida, ni tampoco otorgaba derechos de adopción. Sin embargo, posteriormente, con la aprobación del matrimonio en el 2013, el matrimonio abarca todos los derechos que comprendían también para las personas heterosexuales. Entonces, con estos dos ejemplos, y que de hecho ha pasado también en otros países como México, que lo había regulado previamente algunos derechos a través de las sociedades de convivencia, Brasil, que también tenía primero las uniones civiles. Con estos ejemplos lo que quiero mostrar es que la diferencia fundamental de estas dos figuras radica en que las uniones civiles contemplan ciertos derechos y no todos los derechos que protegería a una familia en el caso de tener una garantía a través del matrimonio civil igualitario, ¿no? Entonces, lo que se busca con la figura del matrimonio civil, y por eso su nombre de igualitario, es igualar los derechos de las parejas homosexuales a las parejas heterosexuales, de manera de que no haya ningún tipo de diferenciación o de distinción. En Panamá, concretamente, para cerrar la idea, en Panamá nuestra constitución reconoce el matrimonio civil únicamente, no reconoce las uniones civiles para nadie, ni siquiera para personas heterosexuales. Y hay una clasificación, por llamarlo de alguna manera, respecto del matrimonio de hecho y el matrimonio civil, que simplemente se diferencia en el sentido de que el matrimonio civil, si en este momento una pareja heterosexual decide casarse, mañana puede ir a las autoridades competentes a realizar su matrimonio. Y en el caso del matrimonio, de hecho, pues tiene que esperar 5 años y establecer ciertas circunstancias. Entonces, en Panamá no existe la unión civil, tampoco existe el reconocimiento del matrimonio civil a personas del mismo sexo, es decir, no cuentan con una protección de sus familias, porque no es que no existen las parejas del mismo sexo, sí existen, pero no están amparadas a través desde la legislación en Panamá. Entonces, hasta aquí lo dejaría por el momento. Muchas gracias, doctora Nelva, por su intervención. Definitivamente que diferentes puntos, como pudieron ver tanto los panelistas que están aquí invitados. Vamos a hacerles recordarles que estos conversatorios llegan gracias a plataformas o a organizaciones imprescindibles y súper chéveres, gracias al World Pride Panamá, que está haciendo un trabajo maravilloso, a IPDH, a CIMUF Panamá, inclusive la plataforma virtual revolución.tv se unió para esto, y bueno,
gracias a todos ellos estamos aquí con ustedes a través de esta cuenta llevándole mucha información y sobre todo educación. De esta manera pasamos entonces a la segunda ronda. Les recuerdo que esta segunda ronda va a ser individual también. Cada quien tendrá 4 minutos para responder las preguntas. También obviamente saludos a nuestros aliados que están con nosotros también conectándose y a todas las personas que se están uniendo y que están siendo partícipe de esto. Recuerden que más adelante, al final de esto, tendremos la ronda obviamente de respuestas. Abriremos 20 minutos para responder todas sus consultas, dudas por nuestros panelistas invitados del día de hoy. Pero bueno, iniciamos entonces con la segunda ronda de preguntas. Va dirigida directamente para el licenciado Ariel Banque. Ariel, cuéntame, ¿el matrimonio civil para personas del mismo sexo está aprobado en Colombia y recientemente en Costa Rica, quedando nuestro país en el medio? ¿Cuál consideras que fue la clave del éxito para estos países? Sí, bueno, les escucho. Antes de entrar a suponer o a dar mi punto de vista en cuanto a lo que pudo ser la clave, quisiera hacer como un breve recuento de lo que pasó en los hermanos países, por lo menos en el caso específico de Colombia. Me llama mucho la atención, estoy cronometrándome yo mismo acá, me llama mucho la atención de que, a diferencia de Panamá, en Colombia sí hubo un cierto interés por parte de algunos senadores de lograr que el matrimonio igualitario, perdón, de que el matrimonio civil fuera un derecho aplicable a la persona, a las parejas del mismo sexo. Entonces, podemos ver en la historia que se hicieron, si no me equivoco, fueron 6 intentos de proyecto de ley. El primero fue en el año 99. También con la senadora Piedad Córdoba se hicieron 3 intentos, pero al final todos quedaban archivados, porque el Pleno del Senado no los aprobaba. Posteriormente a eso se dan una serie de acciones ante la Corte Suprema o Corte Constitucional de Colombia, logrando que en el año 2007 se apruebe, por lo menos, creo que fue un primer paso, la unión, de hecho, entre personas, entre parejas del mismo sexo. Y más adelante, entonces, se demanda por inconstitucional el Código de la Familia en cuanto a indicar que el matrimonio era solo entre el hombre y la mujer. Y es así que la Corte determina que los juzgados municipales y las notarías pudiesen celebrar matrimonios para parejas del mismo sexo. Sin embargo, en la medida en que se iban realizando los matrimonios, la Procuraduría de la Nación iba, iba demandando estos actos, hasta que entonces en el 2015, de manera firme, la Corte aclara su sentencia anterior y establece por fin lo que es el matrimonio civil para todas las personas, por igual, sin distingo. En el caso de Costa Rica, me llama la atención de que desde hace 18 años había un abogado llamado Yacir Castrillo que demandó por inconstitucional lo que era la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en ese país. La Corte falló en su contra y en el 2000, si no me equivoco, en el 2013, él demanda a Costa Rica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, en el caso específico de Costa Rica, no vimos senadores, como en el caso de Colombia, dispuestos a presentar este proyecto de ley, y es a través de una opinión consultiva que más adelante, supongo, hablaremos de ella, que Costa Rica decide, a través de su máxima corporación de justicia, aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero ojo, la Corte Constitucional de Costa Rica le otorgó la facultad a los diputados para que ellos legislaran al respecto, y si no lo hacían en X fecha, sería el 26 de junio, de mayo, entonces entraba
a regir el matrimonio. Y fue lo que pasó. Los diputados simplemente no hicieron nada por legislar y el matrimonio entró prácticamente por voluntad judicial. En conclusión, yo creería, en el caso de estos países hermanos, lo que fue clave para el éxito de lograr ese derecho para todos, diríamos que el activismo, el constante activismo, la visibilización, la mediatización del tema, hasta lograr constantes discusiones públicas respecto al mismo, e ir generando esa incidencia en los ciudadanos, porque si vemos la historia de nuestros países vecinos, ambos son bastante conservadores. Y a pesar de eso, obviando Colombia y refiriéndonos en el caso específico de Costa Rica, a pesar del conservadurismo que tenían, y a pesar de que su actual presidente en la primera vuelta no logró los votos que se requerían, en la segunda vuelta logró los votos y de hecho pasó la elección, pasó el límite de votantes que se creía que iban a votar. Entonces, al final, pienso que todo este tema, todo este trabajo de sensibilización ayuda mucho a que, a pesar de que la sociedad sea tradicional, tenga costumbres bastante arraigadas, puedan de una u otra manera comprender estos aspectos sobre derechos humanos y darle la viabilidad a todos, a que todos tengamos la oportunidad de gozar de los mismos. Muchísimas gracias, Ariel, por la intervención. Seguidamente vamos entonces a seguir con las preguntas correspondientes. Y les cuento, el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos habla del matrimonio. Basado en este artículo, ¿se podría decir que el matrimonio civil para personas del mismo sexo es un derecho humano? Pregunta dirigida para la licenciada Yesquel Pedrosa. Sí, se me escucha bien. Bien. Yo no diría que si se pudiera decir, es que es un derecho humano. El hecho de que una persona, porque comparta sentimientos con otra de su mismo sexo y desea formalizar su unión, no veo por qué razón, desde mi punto de vista, se le deba considerar no persona o menos persona que la mayoría de las personas heterosexuales que así lo hacen a diario y que no tienen ninguna restricción. Vamos a hablar un poquito en contexto y comprender que Panamá acepta y reconoce la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nuestro país es signatario y lo reconoce de esa forma. Y así como otros estados, debemos recordar que la Corte emitió una opinión favorable desarrollando este y otros aspectos, específicamente con relación a las uniones de personas del mismo sexo. Entonces, si me preguntan que si se podría decir que el matrimonio civil para personas del mismo sexo es un derecho humano, es que es un derecho, porque son personas, porque son seres humanos, que no deben ser tratados ni considerados con ninguna otra diferencia con relación a sus semejantes por el simple hecho de tener una orientación sexual distinta. Que si socialmente algunas personas lo puedan comprender o lo puedan asimilar, es discrecional. Pero en el caso de los derechos humanos que convencionalmente están establecidos, no está sujeto a convencimiento de nadie, mucho menos de un Estado. Son derechos y como tales uno los exige. Y asimismo el Estado debe reconocerlos. En toda sociedad donde exista un orden social, donde exista un grupo de normas que tutelen derechos de terceros, que protejan mayorías, no hay espacio para discriminación ni para segmentación de ningún tipo. De hecho, en la misma Declaración Universal de Derechos Humanos se refiere puntualmente a que tanto los hombres como las mujeres, a partir de una edad hábil, tienen derechos sin restricción alguna, por motivo de raza, nacionalidad, religión, y no menciona nada con relación a su orientación sexual, lo que para mi entender claramente significa que no es un excluyente. Y la misma convención les da el derecho a ellos y les reconoce
el derecho que tienen de poder formar una familia, de fundar una familia y disfrutar de los mismos derechos, todos por igual. Entonces mi pregunta es, ¿qué los hace diferentes? ¿Por la orientación sexual? No le encuentro asidero jurídico, ni en convención, ni siquiera, para mi opinión muy personal, constitucionalmente, porque nuestra Carta Magna incluso habla de que todos somos iguales ante la ley. Entonces, quizás nos falta un poquito madurar en ese aspecto y dejarnos de tintas medias y dejarnos de de buscar tantas salidas absurdas cuando la universalidad de los derechos nos protege a todos. Entonces, en este sentido, a las personas, por razón de su orientación sexual, atendiendo a lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos y desarrollada posteriormente a través de una opinión consultiva que muy claramente desarrolla el tema, pues no cabe duda de que evidentemente es un derecho que debe ser reconocido a todos por igual, porque al final la categoría de humanos la tienen todos y no hay distinción. Muchísimas gracias, Jesker, por tu intervención. Recordemos que estos conversatorios o diálogos diversos llegan gracias a el World Pride Panamá, a CIMUF Panamá y PDH, y también, por supuesto, a la plataforma virtual revolución.tv. Continuamos en la misma línea de las preguntas y la siguiente va dirigida a la doctora Nelva Araúz. ¿Qué es la OC24? ¿Cómo contribuyó a la aprobación del matrimonio civil para personas del mismo sexo en Costa Rica y cómo puede contribuir en Panamá? Doctora. Sí, bien. La OC24 son las siglas de la opinión consultiva 24 de 24 de noviembre del 2007, que es una consulta que hizo el Estado de Costa Rica a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2016 sobre dos temas concretos: identidad de género y el matrimonio civil igualitario. En el caso de la identidad de género no voy a profundizar, dado que la pregunta concreta es sobre el matrimonio civil. Solamente mencionar que la consulta era para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableciera si la Convención Americana incluía en su protección el reconocimiento de cambio de nombre de las personas de acuerdo con su identidad de género, y qué tenía que hacer el Estado para poder, en caso que la Corte estableciera como afirmativo, para hacer ese reconocimiento. Ahora bien, respecto del matrimonio, la consulta que Costa Rica había establecido era sobre cuál era la protección que brindaba la Convención Americana al reconocimiento de derechos patrimoniales derivados de un vínculo entre personas del mismo sexo. En ese sentido, la Corte Interamericana en noviembre del 2017 emite su opinión y estableció que tanto la identidad o expresión de género como la orientación sexual son categorías protegidas por la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, esto marca un antes y un después, a mi juicio, porque definitivamente la Corte hace toda una interpretación exhaustiva, que si bien había casos precedentes en Chile, caso de Atala Grifo versus Chile y también el de Ecuador, a pesar de ello no había habido una interpretación tan, digamos, pormenorizada sobre esta protección sobre la identidad de género y la orientación sexual. En ese sentido, la Corte establece por primera vez, de manera ya muy determinante, digamos, que la Convención Americana no protege un determinado modelo de familia, debido a que la definición misma de familia no es exclusiva de aquella integrada por parejas heterosexuales. Consideró la Corte que el vínculo familiar que puede derivar de la relación de una pareja del mismo sexo se encontraba protegido, por tanto, por la Convención, y que todos los derechos patrimoniales que se derivaran del vínculo familiar de parejas del mismo sexo debían ser protegidos sin ningún tipo de discriminación con respecto a las parejas heterosexuales. Además, una cuestión que va vinculada con la pregunta que me hicieron anteriormente es que también la Corte estableció que para garantizar los derechos de las parejas del mismo sexo no era necesaria la creación de nuevas figuras jurídicas, y por ende invitaba a los estados a que extendieran las figuras existentes. Por ejemplo, en el caso de Panamá, como les mencionaba antes,
está reconocido el matrimonio civil únicamente, entonces que esa figura se extendiera también a las personas del mismo sexo, porque hacer lo contrario, es decir, crear otras figuras implicaría entonces un tipo de discriminación y sería como establecer nuevas categorías de seres humanos para las personas homosexuales respecto de las heterosexuales. Es más, la Corte hacía alusión en esta opinión a los casos que ya se habían establecido en el pasado y que de hecho que habían establecido el matrimonio civil, como en el caso de Argentina, que es el primer país que lo establece en el 2010, está Brasil, Uruguay, que lo hacen en el 2013, e invitaba a que se valorara y se reconociera cómo les había ido a estos países en el sentido de que había sido un reconocimiento efectivo y que lo que se había tratado de garantizar era la dignidad de los seres humanos. De hecho, en la mayoría de los países que he mencionado, antes estaba la unión civil, sin embargo, con el pasar del tiempo, se tuvo que establecer el matrimonio civil precisamente por lo que mencionábamos antes, de que no se reconocen con la unión civil los mismos derechos. Entonces, esto es lo que la opinión consultiva 24 y otras cosas, en realidad es muy amplia la opinión que da la Corte Interamericana, pero queremos resaltar, digamos, estos aspectos respecto del matrimonio civil. Muchísimas gracias, doctora Nelva. De verdad que han sido preguntas y respuestas sumamente claras, sumamente valiosas, y estoy seguro que nuestros cibernautas están tomando nota, pero igualmente les exhorto a que vayan enviando ya sus preguntas, porque más adelante tendremos el periodo de preguntas y respuestas de 20 minutos para que todos ustedes puedan entonces mandarnos esa preguntita y nuestros especialistas aquí presentes y nuestros especialistas también puedan entonces contestarle o corroborar cualquier información que ustedes quisieran saber. Recordarles también que estos conversatorios diversos llegan gracias al World Pride Panamá, CIMUF Panamá y PDH, e igualmente a la plataforma revolución.tv. Con la doctora Delva cerramos entonces esta segunda ronda e iniciamos directamente la tercera ronda. La tercera ronda tiene un mecanismo totalmente diferente. Va a ser una pregunta general, 3 minutos por panelista. El tiempo estimado de esta ronda será entonces de 9 minutos. ¿Ok? La misma pregunta va para todos. El orden sería el licenciado Ariel Banqué, luego la licenciada Yesquel Pedrosa y de último cierra entonces la doctora Nelva Araúz. ¿Ok? La pregunta sería, creo que es la pregunta que todos queremos escuchar y que todos ustedes obviamente como especialistas nos respondan. ¿Qué nos faltaría en Panamá para aprobar el matrimonio igualitario? Adelante, Ariel. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Adelante, Ariel. ¿Me escucho? Sí, sí, te escuchas. Adelante. Sí, Sí. ok. No sé, por alguna razón no escucho a Edgardo, solo leo los labios. Bueno, en mi anterior intervención, por alguna razón se me fue la palabra matrimonio igualitario. Entonces, para responder a esta respuesta, creo que lo primero que nos toca comprender, no sé si me escuchan, yo no los escucho. Ok, ok. Creo que lo primero que nos toca es comprender e internalizar que en términos legales no existe tal cosa llamada matrimonio igualitario o matrimonio gay, para luego poder comunicarnos con los demás y manifestarle que en estricto apego a los derechos humanos, lo que se le demanda al Estado panameño es el reconocimiento del matrimonio civil como un derecho aplicable a las parejas del mismo sexo. O sea, pienso que por ahí tenemos que empezar cambiando esos conceptos que generalmente utilizamos, porque si queremos igualdad, hablemos del mismo concepto, matrimonio civil. Y hablando de demandas, entonces creo que también sería importante
sistematizar un poco mi respuesta en referencia a lo que es el sistema de administración de justicia panameño, el cual a la fecha son 2 acciones de inconstitucionalidad que se han presentado, que se han interpuesto y que hasta el día de hoy la Corte Suprema de Panamá no ha emitido ninguna respuesta, ya sea en contra o a favor. Entonces, también es importante resaltar que, como bien ya lo ha manifestado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en otras opiniones consultivas, el acceso a la justicia tiene que ir ligado con las garantías consagradas en el artículo 8 de la misma convención, lo que es decir que si la justicia es tardía, no es justicia. Entonces, y viendo que se nos está acabando el tiempo, mi reflexión en estos momentos frente al matrimonio civil entre personas del mismo sexo es que la Administración de Justicia panameña debe procurar inhalar un poco de eficiencia, resolviendo con prontitud las demandas que ya se han interpuesto hace 3 años y que todavía no tienen ninguna respuesta. Asimismo, entonces, le damos la palabra a la licenciada Yesquel Pedrosa con la misma pregunta. ¿Qué nos faltaría en Panamá para aprobar el matrimonio igualitario? Bueno, para responderles, desde mi punto de vista, tenemos que verlo desde 2 vertientes. Una es la situación actual de las diversas demandas que han sido interpuestas ante la Corte Suprema de Justicia y que buscan, en esencia, poder definir, modificar y entrar a regular el derecho interno. Es decir, dejar sin efecto o modificar los artículos actuales que establecen una restricción que no tiene ningún asidero jurídico y entrar a definir el tema desde el punto de vista del ordenamiento legal de la República de Panamá, ¿sí? Yo entiendo que es un tema polémico, que es un tema sensible, pero estamos hablando de derechos y estamos hablando de derechos humanos. En la medida en que la Corte tome decisiones y se permita adecuar nuestro derecho interno, empezando por nuestra Carta Magna, así mismo nosotros vamos a tener... ¿Sí? ¿Otra vez? ¿Se me escucha ahora sí? Sí. Decía que si nosotros adecuamos nuestro derecho interno, empezando por nuestra Carta Magna, vamos a tener un cuerpo de leyes más humano y no excluyente, que es la situación que actualmente existe en Panamá. Y como ya han señalado mis otros colegas, en Panamá no hay reconocimiento de la unión civil. No existe. Y hay que darle viabilidad legal a eso. Y pues como sociedad, nosotros tenemos que evolucionar en los conceptos, tenemos que dejar la doble moral, los prejuicios y un poquito la cobardía. Porque esa cobardía está afectando personas. Esa cobardía está impactando en la vida de seres humanos que, al igual que las parejas heterosexuales, también tienen derecho a conformar una familia y a darle formalidad legal a esa unión. Tenemos que evitar tener tanta tolerancia a otros flagelos sociales que son mucho más evidentes y la intolerancia a la autonomía de los derechos de las personas. En la medida en que nosotros vayamos avanzando en esa medida y que nuestro ordenamiento interno se adecue, a esta realidad, nosotros vamos a poder tener una sociedad un poco más humana, un poco más inclusiva, un poco más tolerante y un poco más moderna. Porque el concepto de familia no es solamente las uniones entre parejas de un mismo sexo. Hay familias de otro tipo y que también tienen derecho a ser reconocidas como familia. Y finalmente, entender de una vez por todas que Iglesia y Estado no son lo mismo y ni siquiera comparten los mismos compromisos sociales. Entonces, en la medida en que nosotros construyamos jurídicamente una sociedad sin discriminación y sin desprotección, nosotros vamos a ir camino a una sociedad un poco más moderna y un poco más adaptada a las realidades del mundo que nos rodea. Muchísimas gracias, Yesquel. De esta manera, entonces, seguidamente le damos la palabra a la doctora Nelva Araúz con la misma pregunta. ¿Qué nos faltaría en Panamá para aprobar el matrimonio igualitario? Adelante. Ok, por falta de tiempo hace un rato no terminé la idea de una parte de la idea y la voy a unir con esta respuesta en menos de 3 minutos. Algo que como, o sea, parte de las consecuencias de la opinión consultiva 24 que le permitió a Costa Rica establecer el matrimonio entre personas del mismo sexo recientemente en mayo, tiene que ver porque
la misma Corte establece cuáles son las categorías protegidas de manera directa, pero no solamente a Costa Rica, sino que ese criterio es también aplicable para todos los países que forman parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, dentro de los cuales está Panamá, quien desde el año 90 aceptó la competencia de la Corte Interamericana, es decir, aceptó que acataría o cumpliría con las decisiones que la Corte estimara. Esto implica ajustar obviamente todo el sistema normativo para poder proteger y garantizar los derechos de todas las personas, incluyendo a la población LGBTI, ¿no? Entonces, además de esto, detrás de esta decisión que ocurrió en Costa Rica, o de este hecho que ocurrió en Costa Rica, nos debe servir también de ejemplo a nosotros en Panamá, porque detrás de eso hay todo un movimiento que se ha posicionado políticamente, se posicionó en el país exigiendo sus derechos y utilizando las vías también institucionales que hay para poder agotar los mecanismos legales que existen y poder hacer presiones desde este punto de vista. Entonces, además de la parte, digamos, legislativa que se tendría que adecuar y dar respuesta, como bien lo decía el colega Ariel, a las acciones de inconstitucionalidad que se han presentado en Panamá desde hace 4 años, también es necesario una parte política. Es necesaria la intervención desde las organizaciones LGBTI para velar que ese criterio de la Corte Interamericana sea aplicable en Panamá, haciendo uso de las vías institucionales, visibilizando, haciendo lo que están haciendo organizaciones como World Pride Panama, CIMUF e IPDH, a través de diálogos educativos como este, en donde genera sensibilización sobre el tema, sobre la problemática, a través de los medios de comunicación también es necesario, y también desde la parte cultural, o sea, revalorizando también esta imagen negativa que la población LGBTI tiene. De hecho, una de las investigaciones parte de las investigaciones que estamos haciendo en CIEPS, es evidente, es el estigma y los sesgos del reconocimiento del matrimonio a personas del mismo sexo, porque se piensa o se estima de que hay inestabilidad, de que se entiende a la población en general como una aberración. Entonces esto hay que revalorizarlo desde los medios, desde la educación, porque no es eso. O sea, no somos eso, y definitivamente que esto es necesario para poder avanzar. Es decir, como bien lo mencionaba hace un rato Ariel, si bien es cierto, en la mayoría de los países donde se ha avanzado en materia del matrimonio civil igualitario y de otras normas antidiscriminación de la población LGBTI, ha habido una opinión muy fuerte en contra, pero se han utilizado estos canales también de visibilización y de acción política de pronto para poder ayudar a avanzar. Y también pienso que en los 29 estados en donde se ha aprobado así muy duramente, porque ha sido una aprobación dura en todos los estados, también como quiera ha primado la protección social de todos los habitantes, que debe primar por el Estado, ¿no? O sea que esa es una obligación y una función elemental de todo Estado. Desde el momento en que se excluye a un grupo, está desnaturalizando esa función y no la está cumpliendo. Entonces, eso es lo que tendría que decir. Gracias, doctora Nelva. Definitivamente que ha sido una ronda maravillosa en donde pudimos conocer diferentes conceptos y sobre todo, como lo dijo usted, me quedo con la palabra y obviamente el objetivo de estos diálogos diversos, que es sensibilizar a la población. Tenemos que sensibilizar, tenemos que llevar el mensaje y creo que le damos gracias a estas plataformas que, por supuesto, pueden crear ese tipo de contenido para que todos ustedes, los cibernautas, estén disfrutando, por supuesto, desde la casa y asimismo llevémoslo a cabo, porque tenemos que llevar a cabo sobre todo el respeto y la tolerancia. De esta manera cerramos esta tercera ronda. Sin embargo, vámonos entonces a las preguntas y respuestas generadas por las redes sociales. Vámonos de inmediato con la pregunta. Me mandan por acá nuestra gente de producción. Saludos a todo el equipo de producción que está haciendo posible esta transmisión. Ellos también se merecen un aplauso porque esto ha sido, imagino que maratónico. Vamos para el licenciado Ariel. Ariel, ¿a qué se debe el desamparo legal en estos tiempos
a las parejas igualitarias. Repito, ¿a qué se debe el desamparo legal en estos tiempos a las parejas igualitarias? Ariel, adelante. Sí, bueno, yo diría que primero que nada, cuando hablamos de temas legales, si hay un desamparo legal para la pareja del mismo sexo es porque no hay voluntad, no hay iniciativa y no hay interés de de nuestros diputados, que en todo caso son los que tienen que legislar. En esa materia tampoco hay interés por parte de nuestros gobernantes, que también pueden tomar la iniciativa de, de legislar al respecto. De hecho, cabe recordar que hace como 2 años, en el periodo de pre-campaña electoral, recuerdo que este tema, posterior a la consulta que hizo Costa Rica y a la respuesta que dio la CIDH, se le hicieron consultas a los precandidatos. Y yo recuerdo que uno de los precandidatos a presidente del país, quien es activista de derechos humanos de toda la vida, también se oponía tajantemente al matrimonio entre personas del mismo sexo, a pesar de que es un especialista en derechos humanos de toda la vida. Entonces, vemos que aquí en Panamá hay una selectividad en cuanto a temas de derechos humanos, hay una selectividad en cuanto a asumir defensa de temas de derechos humanos, no hay interés de los políticos y también se toma mucho en cuenta la opinión de la iglesia, se toma mucho en cuenta la opinión personal de los miembros de la sociedad. De hecho, hasta se hablaba de un referéndum. Y hay que tener claro que los temas de derechos humanos no deben quedar al arbitrio de la sociedad a través de un referéndum. Los temas de derechos humanos se tratan en derecho, se implementan porque existen las normas, porque existe un control de convencionalidad, porque existe un control constitucional y no debemos por qué poner el derecho que se requiere, se aplique a uno en manos de otros para que simplemente basado en su moral decidan negarlos. Muchísimas gracias, Ariel. Inmediatamente vamos con la siguiente pregunta y la misma va dirigida para la licenciada Yesquel. ¿Para qué piden derecho al matrimonio si pueden hacer un contrato o testamento para heredar propiedades? Es que eso es un concepto equivocado. Establecer o limitar la formalización de la unión de dos personas en razón de que compartan el mismo sexo y limitarlo a que hagan un testamento o que hagan un contrato es lo mismo que discriminarlo. Seguimos en lo mismo. Y era lo que conversábamos al inicio y que mencionaba a mis colegas. No se pueden establecer políticas especiales para un segmento de la población y para otro no. Estamos hablando de que el concepto de matrimonio es un concepto que tiene un alcance y que busca sobre todo la tutela de derechos y la cobertura entre sí, entre la pareja. Entonces, si yo digo que yo voy a hacer un testamento o que yo estoy obligada a hacer un testamento porque yo me quiero casar con X o con Y persona, es lo mismo que mantener la estela de discriminación que ha existido todo el tiempo. Entonces, si los derechos son universales y si tanto derecho tiene una persona homosexual como la tiene una persona heterosexual, entonces, ¿por qué tengo que establecer diferencias si ambas son personas? Entonces, lamentablemente, he escuchado ese debate en otros foros y de hecho he escuchado también la línea de pensamiento de algunos críticos y no le hallo sustento jurídico en relación a lo que establecen los convenios internacionales, en relación a lo que establece ya la opinión que ha sido discutida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y básicamente eso es un concepto que lleva a mantener esa segmentación dentro de la sociedad. Es lo mismo que se le dijeran a las personas de raza de piel negra, ustedes para casarse tienen que testar, para poder tener derechos civiles tienen que testar, ustedes no se pueden casar, ¿pero por qué? En razón del color de piel, opera exactamente lo mismo. ¿Por qué no? En razón de la orientación sexual, no tiene sustento. Eso es mantener la misma política de discriminación.
En un país donde hay democracia, en un país donde se tutelan y el Estado protege a todos sus habitantes sin distinción alguna, no hay cabida para hacer ese tipo de diferencias. Muchísimas gracias, licenciada, por su intervención. Damos paso entonces a la siguiente pregunta y va dirigida para la doctora Nelva. ¿La OC 24 es de obligatorio cumplimiento para Panamá? Sí, esa es una pregunta recurrente y lo explico de esta manera. Es decir, Costa Rica hace la consulta y es directamente vinculante para Costa Rica. Sin embargo, todos los otros países del sistema interamericano de derechos humanos tienen que también acoger los criterios de la Corte Interamericana que expresa a través de sus fallos o resoluciones y también de sus opiniones. Es decir, si por ejemplo en los casos que tenemos actualmente en la Corte Suprema de Justicia en Panamá, la Corte fallara en contra de reconocimiento de esa acción de inconstitucionalidad. Es decir, diría que no es posible, no es inconstitucional el matrimonio solo heterosexual en el Código de la Familia, se puede demandar al Estado panameño en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ya se sabe de antemano, a través de esta opinión consultiva, cuál es el criterio que va a imperar por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, si bien es cierto, podríamos discutir aquí que si es vinculante o no es vinculante, que ha sido también una discusión que se ha llevado mucho a la parte mediática, lo cierto es que en el fondo o al final del camino va a terminar siendo vinculante porque ya la Corte ha establecido su criterio, ya ha establecido que la Convención Americana protege a las parejas del mismo sexo. Condenar a un país por parte del sistema interamericano de derechos humanos no es tampoco una cuestión, diríamos, que nos debe alegrar o debemos estar despreocupadas o despreocupados en el país, porque eso también, además de la parte, digamos, de la mala reputación que entraría Panamá por no garantizar los derechos humanos de toda su población, además también hay costes económicos que tendría que pagar el país y que al final lo terminamos pagando todos los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Entonces, esto tendría consecuencias negativas para el país. Por ende, sin duda alguna que Panamá tendría que empezar a ajustar toda su normativa precisamente a consecuencia de la OC 24, para evitar tener que llegar a una situación, digamos, de demanda del Estado panameño y sobre todo de una condena, que ya como quiera, no quisiera usar anticiparme al criterio de la Corte, digamos, pero ya como quiera nos adelanta un poco por dónde sería la respuesta. Muchísimas gracias, doctora. Y quédese aquí mismo porque la siguiente pregunta es para usted casualmente también. Le cuento. Si se llegara a aprobar el matrimonio igualitario, ¿qué documentación se necesitaría acá? Sí, exacto. Sorry, iba a leer otra cosa. Si se llegara a aprobar el matrimonio igualitario, ¿qué documentación se necesitaría? Doctora, cuéntenos. Bueno, tendría que ser la misma documentación que se exige hoy día para las parejas heterosexuales y allí si en algo me falta, Yeskele, por favor, me ayuda, que ella trabaja más en la parte del litigio que yo no, yo trabajo en un centro de investigación, pero dentro de ellas está, por ejemplo, comprobar la soltería, la mayoría de edad, que se está en pleno uso de sus capacidades mentales, también hay algunos exámenes de salud que se exigen. Creo que esos, ¿no? Y es que no sé si se me queda algún otro. Efectivamente. Serían los mismos. No puede haber requisitos diferentes, los mismos requisitos. Perfecto. Bueno, aquí cerramos entonces las rondas de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, a la doctora Nelva Araúz, a la licenciada Yesquel Pedrosa y por supuesto al licenciado Ariel Banque. De esta manera damos por finalizado este primer conversatorio de diálogos diversos a través de las plataformas de World Pride Panamá, CIMUF Panamá, IPDH e igualmente Revolución.tv. A todos, mil gracias por habernos acompañado. No nos queremos ir sin antes recordarles a todos que toda esta semana tendremos conversatorio
con diferentes tipos de panelistas nacionales e inclusive internacionales también, y obviamente con moderadores panameños a pura cepa y apoyando, por supuesto, la diversidad y a la comunidad. Mañana el tema que estaremos desarrollando por las mismas plataformas será familias diversas y adolescentes en riesgo social. Repito, familias diversas y adolescentes en riesgo social. Así que mañana, por favor, a primera hora, 7 en punto, en las plataformas como son, como nos vieron hoy, así mismo mañana y durante toda la semana tendremos unos foros y conversatorios maravillosos y ustedes tienen que ser parte de esto. A mis panelistas, gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Un fuerte aplauso a todos, de verdad que gracias. Y bueno, de esta manera finalizamos este conversatorio. Será entonces hasta la próxima. ¿Quién les habló? Edgardo del Rosario.